Lo que sucederá en 2026 es un acontecimiento oscuro y siniestro que conmocionará a todo Estados Unidos. Algo oscuro ha comenzado a moverse entre bastidores, y pocos están preparados para lo que se avecina. Baba Vanga, la mística ciega que predijo el 11S y el desastre de Chernóbil, dejó una profecía sobre Donald Trump y el destino de Estados Unidos en 2026 que acaba de comenzar a cumplirse. La advertencia es clara, aterradora y urgente. Es posible que fuerzas ocultas ya estén trabajando para cambiar el rumbo del país de forma irreversible. Y lo más impactante aún está por revelarse. Baba Vanga no era una científica, una política ni una profeta de un libro. Era una mujer ciega de un pueblo pobre de Bulgaria. Sin embargo, los líderes mundiales y las agencias de inteligencia temían sus palabras. Nacida en 1911, Vangelia Pandeva Gustova perdió la vista de niña durante una violenta tormenta. A partir de ese momento, afirmó ver algo mucho más profundo. Visiones del futuro, destellos de acontecimientos aún por suceder. Sus palabras eran sencillas, pero el peso que tenían sacudió a las naciones. Si crees en Dios y en Jesucristo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Que Dios te bendiga. A lo largo de las décadas, sus predicciones resonaron a lo largo de la historia. Predijo los atentados del 11S con una precisión escalofriante, describiendo dos pájaros de acero que se estrellaban contra los hermanos estadounidenses. Habló del auge del ISIS mucho antes de que el mundo conociera siquiera su nombre. Predijo el desastre de Fukushima, la caída de la Unión Soviética e incluso el Brexit. Su precisión nunca se basó en métodos científicos, pero sus palabras se cumplieron una y otra vez. Lo que aterroriza a la gente no es solo lo que dijo, sino cómo sus profecías parecen despertar en momentos precisos, como advertencias congeladas en el tiempo hasta que llega el día. Habló de crisis globales, desastres naturales, asesinatos e incluso de una futura guerra mundial. Sus visiones nunca fueron esperanzas vagas o promesas pacíficas. Eran crudas, inquietantes y, a menudo, oscuras. Y ahora, una de sus predicciones más inquietantes parece estar desarrollándose ante nuestros ojos, directamente relacionada con Donald Trump y el destino de los Estados Unidos en 2026. Para muchos, sus palabras ya no son solo folclore. Son un mapa de los acontecimientos venideros. El miedo no solo está en lo que ella vio, sino en lo mucho que aún puede hacerse realidad. Los escépticos alguna vez descartaron a Baba Vanga como nada más que una narradora rural. Pero con el tiempo, una por una, sus predicciones comenzaron a cumplirse con una precisión aterradora. Lo que hace que su historia sea imposible de ignorar es cuántas de sus visiones han coincidido con acontecimientos históricos reales, muchos de los cuales eran impensables en el momento en que los pronunció. Uno de los ejemplos más escalofriantes es su predicción de los atentados del 11 de septiembre. A principios de la década de 1980, mucho antes de que el mundo hubiera oído hablar de Osama Bin Laden o Al-Qaeda, según se informa, dijo: «Horror, horror. Los hermanos estadounidenses caerán tras ser atacados por los pájaros de acero». La gente no entendió sus palabras en aquel momento. Pero después de que las Torres Gemelas fueran atacadas por aviones secuestrados en 2001, la conexión se hizo dolorosamente evidente. También habló del auge del Islam radical y del nacimiento de una nueva ola de terror en Oriente Medio. Sus palabras describían un conflicto que comenzaría en Siria y se extendería por toda Europa. Advirtió de grandes disturbios, ciudades arrasadas por el fuego y niños perdidos entre el polvo. Años más tarde, la guerra de Siria y la crisis de los refugiados ocuparon los titulares de todo el mundo, tal y como ella había predicho. En 1989, predijo la caída de la Unión Soviética, un acontecimiento mundial que cambió el equilibrio del poder mundial. Y aún más atrás, previó el desastre de Chernóbil, hablando de un gran incendio en el norte,
mucho antes de que la explosión devastara vidas en Ucrania. No se trata de conjeturas vagas. Son acontecimientos específicos, con plazos concretos y, a menudo, con carga política, que se desarrollaron tal y como ella describió. Por eso sus profecías no se toman a la ligera. Y ahora, sus advertencias sobre una poderosa figura estadounidense y una nación dividida han vuelto a ser el centro de atención a medida que se acerca el año 2026. Baba Vanga falleció en 1996, pero su voz no se apagó. De hecho, fue después de su muerte cuando su nombre comenzó a resonar con más fuerza en todo el mundo. Lo que comenzó como susurros silenciosos en las zonas rurales de Europa del Este, se convirtió en una atención generalizada, a medida que sus predicciones pasadas comenzaron a hacerse realidad, a menudo con una precisión inquietante y una sincronización perfecta. Las personas más cercanas a ella mantuvieron registros detallados de sus palabras. Visitantes, periodistas e incluso funcionarios del gobierno anotaron lo que decía, a menudo sorprendidos por su tono tranquilo y sus vívidas descripciones. Algunas sesiones fueron documentadas por científicos de la Unión Soviética que fueron enviados para observar sus habilidades. Estos registros permanecieron ocultos durante años, pero poco a poco comenzaron a resurgir a medida que sus visiones se alineaban con los acontecimientos del mundo real. No se trataba solo de folclore transmitido de generación en generación. Estaba escrito, documentado y conservado, a menudo con fechas y un lenguaje específico que eliminaba cualquier duda. A medida que se desarrollaban los acontecimientos mundiales, la gente comenzó a buscar con urgencia en sus archivos, tratando de reconstruir qué más podría haber previsto. Con el tiempo, investigadores y periodistas recopilaron estas predicciones en libros, documentales y registros digitales, muchos de los cuales aún se estudian hoy en día. Se convirtió en algo más que una misteriosa mujer de Bulgaria. Se convirtió en una figura de profundo temor, fascinación e incluso significado espiritual. Su imagen, siempre seria y con los ojos vendados, comenzó a aparecer en sitios de noticias, en vídeos de YouTube y en debates religiosos. Su nombre llegó a oídos de personas en Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia. No por superstición, sino por los patrones innegables de sus predicciones. Y ahora, una de las profecías más alarmantes está directamente relacionada con Estados Unidos. Y una figura política ha comenzado a despertar la preocupación mundial. La gente está volviendo a los escritos de Baba Vanga, buscando pistas, desesperada por saber qué puede pasar a continuación. Entre las profecías más inquietantes de Baba Vanga, hay una que habla de un líder herido, una figura de gran poder en Occidente, que sufre una violenta traición. No mencionó nombres, pero el momento y el tono de la visión han llevado a muchos a creer que podría estar refiriéndose a Donald Trump, especialmente después del intento de asesinato de 2024. Sus palabras exactas, traducidas del búlgaro, fueron: caerá, con sangre en el pecho, pero la herida no será su fin. El águila temblará, la tierra de la libertad sufrirá. Estas palabras, que en su día se descartaron como divagaciones crípticas, ahora parecen escalofriantemente cercanas a la realidad. El águila ha sido durante mucho tiempo un símbolo de los Estados Unidos, y muchos han interpretado la tierra de la libertad como una clara referencia a América. Cuando un líder es atacado, toda la nación siente la conmoción. Y según Vanga, ese momento marcaría el comienzo de una profunda división nacional e inestabilidad. También advirtió que el suceso no traería paz, sino confusión, que el pueblo gritaría con dos voces y que los hermanos se volverían unos contra otros. Su descripción pinta un cuadro de un país desgarrado no solo política, sino también emocional y espiritualmente. Un colapso no causado por la guerra o el hambre, sino por algo mucho más peligroso: el odio entre su propio pueblo. Hay un profundo temor detrás de su profecía, no solo sobre el líder en sí, sino sobre el impacto que su caída tendría en el corazón de la nación. Según su visión, este momento marca el desmoronamiento de la unidad,
la chispa que enciende un fuego mucho mayor. Y a partir de ese momento, lo que sigue es aún más preocupante. Cuando Baba Vanga habló de la caída de un poderoso, pocos podían imaginar que, décadas más tarde, un expresidente de los Estados Unidos sería objeto de un violento ataque a plena luz del día durante un mitin político. El suceso conmocionó al mundo. Y de repente, las palabras de Vanga, pronunciadas mucho antes de que Donald Trump entrara en la política, volvieron a la mente con aterradora claridad. Su profecía describía un momento en el que un hombre de oro caería, golpeado desde lejos, y el mundo lo vería en silencio. Muchos creen ahora que el hombre de oro puede referirse no solo a la riqueza o la imagen de Trump, sino a la torre dorada que construyó, la marca de su imperio y el aura de poder que desprendía. La frase «golpeado desde lejos» coincidió con lo que realmente ocurrió en 2024. Un ataque que se produjo de forma repentina y sin previo aviso desde una posición oculta. Es la inquietante precisión del lenguaje lo que ha provocado miedo y especulaciones en todo el mundo. El momento, el contexto, el simbolismo, demasiadas piezas parecen encajar ahora. Y aunque Trump sobrevivió al ataque, tal y como Vanga dijo que la herida no sería su fin, el país no ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Las protestas, las amenazas, las teorías conspirativas y el aumento de la ira han sacudido los cimientos de la sociedad estadounidense. Sus palabras también insinuaban lo que vendría después. Él se levantará de nuevo, pero la tierra no conocerá la paz. Quienes creen en sus visiones temen que el regreso de Trump a la escena política no una a la nación, sino que profundice aún más las divisiones. La conexión entre la profecía y los acontecimientos del mundo real ya no es fácil de ignorar. Cuanto más mira la gente hacia atrás, más se pregunta, ¿fue realmente solo una coincidencia o se está gestando algo mucho más grande? La visión de Baba Vanga de una América dividida no se refería solo a la política. Se refería a una fractura espiritual y moral, a una nación que ya no camina en la misma dirección. Ella advirtió que la tierra de la libertad ya no hablará con una sola voz. La bandera ondeará, pero los corazones se enfriarán. Esas palabras pronunciadas hace décadas ahora se sienten dolorosamente reales. Hoy en día, Estados Unidos no solo está dividido entre la izquierda y la derecha. Es un país donde las familias discuten, las iglesias se dividen y las comunidades sospechan unas de otras. La confianza en los líderes, en las instituciones e incluso en los vecinos está en su nivel más bajo. Estallan protestas por cualquier tema, desde la justicia hasta la libertad de expresión, desde la religión hasta la identidad. Y da igual quién hable, siempre hay alguien dispuesto a acallarlo. Baba Vanga lo vio venir. Describió una tierra en la que la verdad se convierte en veneno y quienes la dicen son expulsados. Muchos creen que esto se refiere a la creciente censura, al silenciamiento de las voces y al miedo que ahora tiene la gente a compartir sus creencias en público. Incluso entre amigos o compañeros de trabajo, la gente anda con pies de plomo. Dudan, y ese silencio es más fuerte que cualquier grito. También advirtió que esta división no se detendrá por sí sola. Según ella, la herida se hará más profunda hasta que el alma de la nación sangre. No son solo palabras poéticas. Reflejan una realidad que ya se está produciendo en las escuelas, en los hogares, en las iglesias, y especialmente en la política, donde la unidad parece imposible. Para muchos, esta profecía ya no se refiere al futuro. Se refiere a lo que ven fuera de su ventana, en las noticias y en sus propias relaciones. Las señales no están por llegar, ya están aquí, y apuntan a algo mucho más peligroso que el desacuerdo. La lenta muerte de la unidad. Entre las visiones más alarmantes de Baba Vanga, hay una que habla de una guerra silenciosa que surge desde dentro. Una guerra que no comienza con armas o bombas, sino con palabras. Según ella, la gran guerra no vendrá de fuera. Nacerá en los corazones de las personas. Se susurrará hasta que el fuego se extienda por las calles.
Esta profecía, a menudo pasada por alto en el pasado, está ganando ahora atención a medida que las tensiones dentro de Estados Unidos se vuelven cada día más peligrosas. Ella advirtió de un tiempo en el que las palabras se usarían como armas, en el que las familias, los amigos y las comunidades se volverían unos contra otros por creencias, opiniones e ideologías. Y una vez que esa división se arraigara, no se detendría en debates o protestas. Se convertiría en algo mucho más oscuro. Actos de violencia, destrucción de ciudades y el colapso de la paz desde dentro. Ya estamos viendo las primeras señales. Los mítines políticos se convierten en campos de batalla. Las conversaciones en línea se convierten en tormentas de odio. Los vecinos ya no se hablan. Las iglesias se dividen. Y las ciudades se preparan para los disturbios como lo harían para una tormenta. Las palabras de Vanga resuenan con claridad. El enemigo no llevará uniforme. Llevará una bandera. Se parecerá a tu hermano. Ese es el verdadero terror de esta profecía. No se trata de una nación extranjera que invade Estados Unidos. Se trata de estadounidenses que se vuelven unos contra otros. Una guerra de mentes, de valores, de almas. Y tal y como ella advirtió, una vez que se enciende ese fuego, se propaga rápidamente, consumiendo todo a su paso. Leyes, respeto, paz e incluso fe. Muchos temen ahora que las semillas de este conflicto interno ya se hayan plantado. El silencio antes de la tormenta ha terminado. Y lo que venga después, si su profecía sigue desarrollándose, podría cambiar el país para siempre. Baba Vanga habló de un futuro en el que el caos no llegaría de la noche a la mañana. Se construiría lentamente, pieza a pieza, hasta que los cimientos de una nación que una vez fue grande comenzaran a tambalearse. Sus palabras parecen reflejar ahora exactamente lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy en día. Una de sus declaraciones más inquietantes dice: los pilares se agrietarán, no por las tormentas, sino desde el interior de la propia piedra. Muchos interpretan esto como una advertencia de que los propios sistemas destinados a proteger la nación, sus leyes, su gobierno y sus valores, comenzarían a debilitarse desde dentro. En los últimos años, el clima social y político en Estados Unidos se ha vuelto más inestable. El sistema judicial está bajo constante escrutinio. Una de las predicciones más controvertidas e inquietantes de Baba Vanga hablaba de un momento en el que aquellos que antes se llamaban amigos se volverían distantes, fríos o incluso hostiles hacia Estados Unidos. Advirtió: el águila se quedará sola. Las manos que antes se tendían se retirarán. El silencio sustituirá a lo que antes era una alianza. Estas palabras, que antes se consideraban vagas o simbólicas, ahora parecen cobrar peso a medida que la política mundial comienza a cambiar de forma alarmante. En los últimos años, las alianzas de larga data se han vuelto frágiles. Las asociaciones económicas se han tensado. Los compromisos militares se han cuestionado. Y la confianza, que antes era la base entre Estados Unidos y sus aliados, se está resquebrajando bajo la presión de los desacuerdos políticos, los conflictos comerciales y la creciente inestabilidad mundial. Baba Vanga parecía prever este desmoronamiento. Habló de un momento en el que el mundo cuestionaría la voz de los poderosos, e incluso las naciones que antes dependían de Estados Unidos comenzarían a buscar protección en otros lugares. Algunos creen que esto se refiere a la creciente influencia de China, Rusia y otras potencias mundiales que desafían el liderazgo de Estados Unidos en la escena internacional. Más inquietante aún, insinuó que la traición podría llegar no con armas, sino con silencio. Cuando el fuego arda, ellos observarán, pero no acudirán. Para muchos, esto suena como una profecía de aislamiento en tiempos de crisis, en la que los antiguos aliados ya no se apresuran a defender a Estados Unidos, sino que observan desde la distancia. Si esto continúa, podría dar lugar a un nuevo tipo de orden mundial, uno en el que Estados Unidos ya no sea el centro, sino simplemente otra voz más, una que otros pueden optar por ignorar.
Para una nación construida sobre la fuerza y la influencia, este cambio podría ser devastador. Según Baba Vanga, el mayor peligro no es ser atacado, sino ser abandonado. Entre las profecías más crípticas y escalofriantes de Baba Vanga, hay una frase que ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Caerá, pero resurgirá con otro nombre. El rostro será el mismo, pero la voz tendrá un nuevo poder. Durante años no estaba claro a quién se refería ni qué significaba realmente otro nombre. Pero tras el intento de asesinato de Donald Trump en 2024, esta frase ha adquirido un significado completamente nuevo. Muchos creen ahora que se trata de una referencia directa al propio Trump. Fue derrotado políticamente, ridiculizado públicamente y casi silenciado por un ataque mortal. Sin embargo, en este momento, está resurgiendo una vez más fuerte, más ruidoso y más decidido que nunca. Pero el nuevo nombre puede que no se refiera a un cambio de nombre literal. En cambio, podría representar un nuevo papel, una nueva identidad o incluso un nivel diferente de influencia, uno que va más allá de la política. Baba Vanga solía utilizar un lenguaje simbólico. Sus visiones no siempre debían interpretarse palabra por palabra, sino que debían entenderse a través de signos. Otro nombre podría significar que Trump regresa no como un expresidente, sino como una figura salvadora, una fuerza divisoria, o incluso el líder de un nuevo movimiento que cambia el rostro del poder estadounidense. También mencionó que será alabado por muchos y temido por más. Su regreso será una señal de cambio, de conflicto, de juicio. No son palabras de paz, son advertencias. Porque si este regreso no trae unidad, sino fuego, significa que los Estados Unidos que conocimos nunca volverán a ser los mismos. Lo que surja en 2026 puede parecer familiar por fuera, pero por dentro podría estar tomando forma algo completamente diferente. Algo que Vanga vio mucho antes de que el mundo estuviera preparado. Si la profecía de Baba Vanga realmente apunta a Donald Trump, entonces su regreso en 2026 podría no ser solo político. Podría señalar el comienzo de una transformación que remodele Estados Unidos en su esencia. Según su visión, él no se alzará solo a través de los votos, sino a través de los disturbios. El pueblo lo levantará, no la ley. Esta afirmación ha inquietado a muchos que no la ven como una predicción de un regreso pacífico, sino de uno forzado, impulsado por el caos, la ira y la desesperación. Algunos expertos creen que ella previó una situación en la que Trump ya no jugaría según las reglas de la política tradicional. En cambio, volvería como símbolo de la revuelta, liderando un movimiento que desafía todos los sistemas de poder, los medios de comunicación, el gobierno e incluso la religión. No como presidente en el sentido clásico, sino como líder de una nación fracturada y herida, que busca a alguien a quien culpar y a quien seguir. En la visión de Vanga, él no llevará la corona, pero la comandará. Esto podría significar un regreso a la influencia sin título oficial, utilizando su voz, sus seguidores y su imagen para dirigir decisiones y alimentar el conflicto. En tal escenario, Estados Unidos estaría gobernado por dos fuerzas, una legal y otra emocional. Y en ese tipo de mundo, las leyes ya no tendrían poder. Serían anuladas por el miedo y la lealtad. Para millones de estadounidenses, Trump ya representa más que una figura política. Se ha convertido en un símbolo de resistencia, de valores perdidos y, para algunos, incluso de esperanza. Pero si Vanga tiene razón, su regreso no traerá la curación. Traerá fuego. Un fuego que podría refinar la nación o consumirla. Y de ese fuego, podría surgir un nuevo orden. Uno que, según advirtió Vanga, no se parecería en nada al antiguo. En una de sus visiones más enigmáticas, Baba Vanga describió un futuro en el que el mundo no volvería a ser lo que era. Previó un tiempo tras el colapso de los sistemas, en el que comenzaría a surgir un nuevo orden basado no en la democracia, sino en el dominio. Sus palabras eran escalofriantes. De las cenizas de la división surgirá una nueva bandera, no de unidad, sino de control.
La gente la llamará libertad, pero será miedo. Muchos creen ahora que este nuevo orden podría surgir del caos que ella predijo. Disturbios civiles, colapso económico, confusión espiritual y el regreso de un líder que no restaura, sino que redefine. Si la reaparición de Trump en 2026 se desarrolla como sugiere la profecía, podría marcar el comienzo de un tipo de liderazgo diferente, en el que el pueblo acepta un cambio radical, no porque lo desee, sino porque siente que no tiene otra opción. Según Vanga, la voz del pueblo clamará por la paz, pero aceptará las cadenas en nombre de la protección. Estas cadenas pueden no ser visibles, pero podrían adoptar la forma de vigilancia, censura, restricciones a la libertad de expresión o lealtad forzada. Sería un futuro en el que se restablecería el orden, pero solo a costa de la libertad. Lo aterrador no es solo la caída de los viejos sistemas, sino la facilidad con la que uno nuevo puede sustituirlos cuando el pueblo tiene miedo. La historia ya lo ha demostrado. Pero Vanga advirtió que volverá a suceder, y a una escala que el mundo nunca ha visto. Ella lo veía no solo como un cambio político, sino como una batalla espiritual. Un momento en el que los cristianos tendrían que decidir entre seguir a la multitud o mantenerse firmes en la verdad, incluso cuando ésta se volviera peligrosa. Aunque muchas de las profecías de Vanga son oscuras y profundamente inquietantes, ella no dejó el futuro sin esperanza. Oculto entre sus advertencias de división, violencia y traición, habló en voz baja de una luz que no sería vencida. Según se dice, en sus últimos años afirmó: «Cuando la noche sea más larga, los fieles serán las estrellas. No guiarán ejércitos, sino almas». No se trataba de un mensaje político, sino de una llamada espiritual. Para los cristianos, este momento de la historia, si se desarrolla como ella previó, no es un momento para temer, sino para prepararse, no para huir, sino para permanecer, no para gritar, sino para rezar. Vanga creía que aquellos que se aferraran a su fe estarían protegidos, no siempre físicamente, sino en espíritu. Ella dijo: «Los muros caerán, pero la palabra permanecerá». Si Estados Unidos van a enfrentarse al colapso económico, los disturbios civiles y la confusión espiritual en 2026, como sugiere su profecía, entonces, ahora es el momento de volver a Dios. Ahora es el momento de que las iglesias vuelvan a ser lugares de verdad, de que las familias vuelvan a arrodillarse en oración, de que las comunidades lean la Biblia, no por costumbre, sino con urgencia. Ella advirtió que aparecerían falsos salvadores, que la gente seguiría a líderes que prometían paz, pero que imponían control. Pero también dijo que quien escuche la voz del Espíritu no será engañado. Por eso su mensaje, aunque envuelto en miedo, termina en fe. No se trata solo de lo que sucede en el mundo, sino de lo que sucede en nuestros corazones. Los cristianos deben prepararse no con armas o riquezas, sino con humildad, sabiduría y valentía. Porque cuando cae la oscuridad, la luz de Cristo brilla con más intensidad. Y según Vanga, esa luz nunca se apagará. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Que Dios te bendiga.